El escenario a, a Mariano Fusero. Él es abogado, director del área de política de drogas de la Asociación Pensamiento Penal. Bueno, Mariano en esta oportunidad ha viajado hoy desde la ciudad de La Plata y nos va a hablar de la ley de uso medicinal del cannabis 23350, un fracaso en lo jurídico y un logro en lo político. Un fuerte aplauso para Mariano. Bueno, hola, ¿se escucha? Muchas gracias a todos y todas, principalmente a ustedes por venir. Fue un viaje largo, llegué a tiempo, pero acá estamos. Un gusto ver caras conocidas también, de una militancia que venimos hace mucho tiempo. Pensando bien esta conferencia y demás, y hace rato vengo pensando que no podemos circunscribir el tema de cannabis medicinal, del uso terapéutico de esta planta, fuera de un gran fenómeno a nivel internacional que es el prohibicionismo mundial, ¿no? La raíz histórica de esto, de cuándo viene, cuáles fueron los motivos manifiestos de esta prohibición, de esta criminalización que hoy por hoy estamos luchando como para revertir, relegalizar una sustancia, etcétera, para después llegar eventualmente al debate actual de uso terapéutico de cannabis y también me parece algo mucho más realista y necesario, que es una legalización para cualquier uso, ¿no? Estamos circunscriptos en un debate, me parece que todavía mínimo, en comparación a las necesidades actuales de revertir un proceso político histórico que es el prohibicionismo mundial. La historia del prohibicionismo, para resumirla, voy a tratar de resumir bastante esta conferencia, lo que sería, o sea, mi impresión respecto a lo que yo llamo aquellas premisas manifiestas de la prohibición, de cuándo data este prohibicionismo de contexto, este prohibicionismo moderno, como suelo llamarlo, porque data de aproximadamente 100 años. La historia de la humanidad con el uso de las sustancias es legendaria, tiene miles de años. Y la historia de la prohibición de determinadas sustancias también tiene bastantes años, por lo cual tenemos que hablar de un contexto determinado sociopolítico en el cual se llevó a la prohibición de determinadas sustancias. ¿Cuáles fueron los motivos manifiestos de esta prohibición y cuáles fueron aquellas ultrafinalidades o motivos no manifiestos que también se sustenta esta prohibición internacional? Podemos datar esto aproximadamente en 1909, las primeras convenciones, principalmente relacionados con otra sustancia que es el opio, y la motivación principal en el país central, mentor de la guerra contra las drogas, que impulsa este prohibicionismo a nivel nacional primero y después a nivel internacional, tenía claramente en el trasfondo de esta cuestión una medida de control social a determinada población que hacía consumo de esta sustancia. Esta población era la población china. La población china había sido utilizada fuertemente como una mano de obra casi esclava, barata, a nivel local en Estados Unidos, y después cuando termina esta tarea de la creación de la red ferroviaria, empieza a demandar por sus derechos civiles, políticos, etcétera, por lo cual pasa a ser una población molesta dentro de los cánones de Estados Unidos. Una de las formas de control social de esta población claramente estaba direccionada con la prohibición de consumo de esta sustancia por una de las vías que ellos solían consumirla, que eran los fumaderos de opio, ¿no? Se prohíbe el consumo y la existencia de estos lugares en comparación con otros lugares que se daba, por ejemplo, otros compuestos en base al opio, como la heroína, la morfina, etcétera, que se siguen regulando, se siguen manteniendo dentro de la legalidad, pero en cambio se prohíbe claramente esta conducta de una población determinada. Así, para resumirlo claramente, sucedió con diversas sustancias. Se comienza en este prohibicionismo moderno con el opio, pero después se termina traspasando otras sustancias, direccionada también con una premisa no manifiesta, como digo, que es el control social de la comunidad. Por ejemplo, afrodescendiente, por el consumo de la cocaína, la heroína, otros opiáceos, la población latina, mexicana principalmente, con el uso del cannabis, y un poco más adelante también el consumo de ácidos, LSD, etcétera, con la población hippie, ¿no? La población hippie, que también esas poblaciones pasan a ser poblaciones molestas en determinados contextos sociopolíticos de Estados Unidos, porque la población hippie tenía una posición claramente antibeligerante de la guerra contra de Vietnam. Entonces también pasa a ser una cuestión
de estrategia de control político de estas poblaciones. Todo esto fue reconocido por los principales asesores de Richard Nixon cuando termina lanzando la guerra contra las drogas a nivel internacional en 1971, por lo cual dista de ser una cuestión de teoría conspirativa, sino que básicamente lo que dice este asesor es que la guerra contra las drogas no tenía nada que ver con los efectos de las sustancias, sino que claramente estaba direccionado al control social de estas poblaciones. ¿Qué es lo que tenemos como discurso manifiesto en ese contexto de prohibición nacional? ¿Por qué la importancia de Estados Unidos? Claramente, como dije, porque es el país mentor de esta cruzada a nivel internacional. Yo quiero que, finalmente, ahora les voy a leer algunas citas de un personaje histórico que se llama Harry Anslinger, que era un funcionario de la ley seca, que después queda al mando de la Oficina de Narcóticos en Estados Unidos y logra, a final de cuentas, la prohibición nacional y después la internacionalización de este prohibicionismo. Yo quiero que hagan una comparación de cuál fue el nivel científico, el basamento científico de este discurso de este funcionario Harry Anslinger en comparación con lo que se nos exige constantemente como para relegalizar la sustancia, cuanto menos para uso terapéutico. Venimos de un debate que creo que todos los que están acá, porque tienen un interés sobre la temática, en el Congreso Nacional, los que participamos, los que tuvimos la posibilidad de participar en ese debate, generalmente se nos exigía una prueba superlativa respecto de los efectos científicos y médicos de la utilización de esta sustancia, con todos sus componentes, con todos sus cannabinoides, con todas sus diferencias, etc. Cuestión que también, base del prohibicionismo y lo que logró el prohibicionismo, que es limitar la posibilidad de realizar investigaciones científicas, es imposible lograrlo. Pero en base a eso, por eso les digo, o sea, quiero que hagan una comparación de cuáles fueron los argumentos científicos de la prohibición de esta sustancia en comparación con lo que se nos exige hoy por hoy para relegalizarla. Harry Anslinger en el Congreso Nacional, ahí cuando da su discurso respecto a la necesidad de prohibir el cannabis y otras sustancias también, dice que hay 100.000 usuarios que fuman marihuana en Estados Unidos y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Sus músicas satánicas, el jazz y el swing provienen del uso de la marihuana, ¿no? Un argumento claramente científico, ¿no? O sea, direccionando a que los músicos componían jazz y el swing, y otra cosa que decía, que los músicos tocaban jazz de una forma lenta, es una música que tiene un tempo relativamente lento por la lentitud que le producía la marihuana. Un componente claramente científico. La marihuana causa que las mujeres blancas busquen tener relaciones sexuales con negros, artistas y cualquier otro. La principal razón para prohibir la marihuana es el efecto que causan las razas degeneradas. La marihuana es una droga adictiva que produce insanía, criminalidad y muerte a sus consumidores. Un cigarro de marihuana hace que los oscuros de piel se crean tan buenos como los hombres blancos. La marihuana conduce al pacifismo y al lavado de cabeza comunista. Fumás marihuana y podés estar propenso a matar a tu hermano. La marihuana es la droga causante de mayor violencia en la historia de la humanidad. Entre esas cuestiones que utiliza, todo esto dicho ante el Congreso Nacional de Estados Unidos, ¿no? Ante, o sea, la mesa de Mirta Legrand, ¿no? O sea, es una cuestión de que daba sus argumentos por los cuales prohibir y lo logra. Logra la prohibición a nivel nacional y después, junto a la alianza de otros países en el contexto de la ONU, principalmente Egipto y otros países que lo secundan, Egipto, por ejemplo, proveyó una supuesta prueba que la mayor cantidad de gente que estaba en su manicomio de la ciudad capital eran usuarios de marihuana, ¿no? Prueba obviamente que después fue rebatida, ¿no? O sea, no existía ninguna posibilidad de que eso suceda, pero lo llevan en la materia internacional y logran imponer un prohibicionismo a nivel internacional con este discurso, no con un basamento científico. La prohibición está basada en una cuestión política de contexto, no está basada en una cuestión científica. También otras cuestiones que uno observa cuando ve esta materia de por qué nosotros como países que no tuvimos grandes problemas de consumo histórico de determinadas sustancias, como era la sustancia que yo mencionaba al comienzo, que era el opio, seguimos sin ser un país que consume grandes índices de opio y seguimos siendo un país que no tiene grandes problemas de la dosificación de esta sustancia por la vía intravenosa, que obviamente causa mayores problemas en sentido de enfermedades infectocontagiosas, VIH, hepatitis C, etc. Esta realidad nos era aparentemente ajena y nos sigue siendo, en definitiva, algo ajena.
Cuando uno observa por qué estos países, en definitiva, nuestros países emergentes, podríamos llamar, se alinean constantemente con este prohibicionismo internacional, cuando sale el prohibicionismo allá por mediados del siglo XX, las primeras convenciones, 1961, etc., uno observa que los países estaban casi obligados a ser signatarios de estas convenciones porque, en definitiva, si no accedían a ser signatarios, que lo que tenían como sanción era no poder acceder al crédito internacional y a la refinanciación de este crédito internacional. Los mismos pactos internacionales de acceso al crédito internacional obligaban a los países a ser signatarios de las convenciones de drogas. De ahí viene también un componente geopolítico respecto de la necesidad de nuestros países de adaptarse al sistema prohibicionista. También se habla en materia internacional de, hoy por hoy, como una de las posturas críticas de los nuevos abordajes, principalmente de los países que fueron más dañados en materia de la prohibición, se habla también del gran fracaso de la prohibición. ¿No? Cuando hablamos del fracaso de la prohibición, una cuestión bastante trillada desde mi punto de vista, que es, hay que empezar a resignificar cuando hablamos del fracaso de la prohibición, porque estamos hablando del fracaso de la prohibición conforme sus premisas manifiestas. Y las premisas manifiestas de la prohibición a nivel internacional eran fines claramente altruistas. No era esa cuestión de control social, de intervencionismo geopolítico, etc., sino que las primeras convenciones lo que hacen es establecer en sus preámbulos que la prohibición se establece claramente como una cuestión de salud de las poblaciones, bienestar de la humanidad, y seguidamente en los primeros preámbulos de la Convención de 1961 se establece una excepción en materia del prohibicionismo internacional, que son precisamente los usos médicos y científicos de las sustancias, de todas las sustancias, ¿no? Se lo exceptúa de este régimen casi absoluto de prohibición los usos médicos y científicos de todas las sustancias. Claramente porque tenían una utilización médico-científica muy avalada por la ciencia médica, una utilización del cannabis que los primeros registros datan de 5.000 años atrás, y el cannabis, por ejemplo, era una de las sustancias de mayor utilización en la farmacopea mundial a fines del siglo XIX, por lo cual cuando viene toda esta oleada prohibicionista de la primera mitad del siglo XX, muchos países ponen en la alerta que necesitan seguir utilizando estas sustancias con fines médicos y científicos, y de ahí es que las convenciones reconocen esta excepción. En ese sentido también la legislación local, algo que me parece que es importante y que me parece también que se obvió dentro del debate de uso terapéutico medicinal de la sustancia, se adaptan a esta primera convención de 1961 y establecen un régimen administrativo para que se puedan realizar investigaciones, para que se pueda hacer una forma de regulación del dispendio de las sustancias, de todas las sustancias, etcétera, siempre que sean con fines médicos y científicos. Tenemos dos legislaciones vigentes en la actualidad, remárquense esto, vigentes en la actualidad, que datan de aproximadamente 50 años, 1968, 1971, dos leyes, no lo voy a marear con números, después cualquier cosa lo hablamos en mayor profundidad, dos leyes que habilitan la investigación científica y la utilización de estas sustancias con esos fines establecidos como la excepción del prohibicionismo a nivel internacional. Para hacer un salto temporal a lo que fue el resultado final de la legislación de uso medicinal de cannabis, se veía cierto festejo, cierto aval respecto a lo que se había aprobado en la legislación, la 27350, que se aprobó el año pasado, ¿no? Ciertos festejos diciendo, bueno, ahora vamos a poder realizar investigaciones, ¿no? Como el logro que se había conseguido. Lo decían los médicos, lo decían científicos, de CONICET, de hospitales públicos, etc. La mala noticia es que no leyeron la legislación que teníamos vigente. Hoy por hoy se pueden realizar investigaciones médico-científicas con cualquier sustancia avalada por legislación que data de hace 50 años atrás. Por lo cual esa cuestión de avalar la vigencia o la sanción de una norma como un logro respecto a esta materia, por lo menos es falso. Por eso, en determinado escrito por ahí, yo publiqué que era un fracaso también en lo jurídico. Otro fracaso también en lo jurídico, motivo de esta excepción que hace la legislación de drogas en los usos médicos y científicos, ustedes lo deben conocer bien, que era un régimen de excepción establecido por parte de la ANMAT, ¿no?
respecto a la importación de esta sustancia para cualquier fin y cualquier sustancia en base al cannabis. Eso lo tenemos vigente, los primeros registros, por lo menos que yo tengo conocimiento, eso no significa que puedan haber registros anteriores. El 2014 me consta con número de expedientes que ya se importaba por parte de la ANMAT diversos productos en base al cannabis para diversas patologías. Por ejemplo, claramente Sativex. En diferencia, si no la sabe, Sativex tiene una relación 1:1 entre el CBD y el THC, a diferencia de otros aceites que se permiten la importación en la actualidad solo en base al CBD. Desde el 2014 teníamos vigente la importación, o por lo menos algunos registros de importación de esta sustancia. Memoricen las fechas del proceso de lo que fue el debate de uso medicinal. 2014 ya teníamos eso y realmente no estaba visibilizado, no estaba tan en boga, por lo menos en el contexto sociomediático, político, el debate sobre el uso medicinal de esta sustancia. Empezamos a localizar esto a mediados del año 2015 aproximadamente, con el caso de Josefina, etcétera, y otros casos que veníamos también militando, que era el caso Cibotti, Alejandro Cibotti, un paciente con VIH, que hicimos un amparo en su momento por el año 2012-2013. Pero no era un debate fuerte en el año 2014, recién se empieza a visibilizar en el año 2015. Pero como digo, ya teníamos la importación de estas sustancias. Cuando empieza el debate de uso medicinal de cannabis en el Congreso Nacional, en las comisiones parlamentarias, en junio de 2016, la ANMAT saca un informe ultra rápido respecto de los usos médicos y científicos de esta sustancia, agarrando para ello unas 16 investigaciones a nivel internacional, lo cual es poco, ¿no? La verdad es bastante limitado, y avalando la utilización médico-científica de esta sustancia para diversas patologías, ¿no? Alrededor de 10 patologías, dolencias crónicas, SIDA, etcétera, que se podía utilizar, obviamente, esta epilepsia refractaria en el medio. Bueno, para diversas patologías, la máxima autoridad de aplicación en esta materia, también representante del Estado Nacional, avala la utilización médico-científica de esta sustancia con ese informe ultra rápido de junio de 2016. Siguen. Vamos a hacer un recuento. Importación de cualquier sustancia de cannabis para cualquier patología. El Estado Nacional, mediante la ANMAT, en junio de 2016 reconoce la utilización médico-científica para varias patologías. Sigue progresando el tema de uso medicinal de cannabis en el Congreso Nacional. Llegamos a octubre de 2016. Dijimos que en 2016, en junio, reconoce la ANMAT de eso. Nada, pocos meses de distancia. En octubre de 2016, la propia ANMAT, citando su informe que reconocía la utilización médico-científica para diversas sustancias, limita la única forma de acceso legal a la sustancia solo para casos de epilepsia refractaria. No solo para esa enfermedad, sino también para un grupo etario determinado, que son los niños y los jóvenes adultos. Lo dice literalmente la norma. Y cita el mismo informe que reconocía la utilización médico-científica para diversas patologías. En un acto de cinismo, me parece, sin precedentes. Eso fue en octubre de 2016. Y nosotros seguíamos debatiendo una ley que, a final de cuentas, conllevó a la posibilidad de que el Estado Nacional realice una investigación médico-científica de esta sustancia, que es lo que finalmente se consiguió en la práctica. ¿Qué es lo que sucedió una vez aprobada esta ley? Dijimos, bueno, esto se va a revertir. Por lo menos la única vía de acceso que tenemos de esta sustancia, la única vía de acceso legal, ¿no?, que tenemos de esta sustancia, que es la importación, se va a volver a abrir para cualquier patología y para diversos grupos etarios. No. El decreto de regulación de la ley de cannabis medicinal, junto a la creación del programa mediante una resolución del Ministerio de Salud, volvieron a restringir el ingreso de las personas a este programa de investigación solo para los casos de epilepsia refractaria. Entonces tenemos ahí una gran incongruencia de que el Estado, por un lado, dentro de un proceso que se visibilizó como de atención a una demanda de una población que necesita acceder a esta sustancia con fines terapéuticos, termina limitando determinados derechos que ya teníamos en la práctica hace mucho tiempo. Termina limitando el derecho a la importación para casos de epilepsia. Termina visibilizando en algo que yo denominé por ahí que es cierta parálisis de análisis. Necesitamos investigar, y ahora podemos investigar, como dije. Teníamos vigente normativas de hace 50 años.
no fue ningún logro. Y en ese sentido también me parece un acto de cinismo decir que hace falta la investigación médico-científica de esta sustancia. Siempre hace falta, con cualquier sustancia, obviamente, ¿no? Es bienvenida la investigación. Pero no es necesario, en cierto punto, cuando la investigación médico-científica de esta sustancia, sacando cuestiones milenarias, que por lo menos en la historia moderna data de la década del 60 con las investigaciones de Rafael Meyulan en Israel, ¿no? Que están muy avanzadas, investigaciones en Canadá, investigaciones en Europa, en Estados Unidos, etc. Y todo eso parece que se descarta, se prescinde, y nosotros necesitamos realizar las investigaciones de esta sustancia como para ver si podemos validar su utilización médico-científica. Eso es lo que denomina, o en psicología se denomina, una parálisis de análisis, ¿no? Paralizamos todo y seguimos analizando para ver si esto tiene algún resultado. También, como dije por ahí en algún momento, parecería que en Argentina necesitamos no solo a nivel nacional realizar una investigación, porque cada una de las provincias que van adhiriendo a esta ley parece que también van a desarrollar sus propias investigaciones con sus universidades, etcétera, 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 ¿no? Entonces vamos a tener una investigación a nivel nacional y vamos a tener 24 investigaciones por cada una de las provincias. Bienvenido sea, que se investigue todo lo que quiera, pero eso no puede ser un límite al acceso a los derechos, ¿no? El acceso a la sustancia en su estado vegetal, por la importación, por la vía farmacéutica, no importa por la vía, hace a determinados derechos humanos elementales como es la salud y la vida de las personas, ¿no? Y no podemos restringir el acceso a esos derechos con un discurso de que hace falta seguir investigando. Y como decía, parece que nosotros en Argentina necesitamos hacer estudios de determinados, por ejemplo, hongos, ¿no? Para ver si algún día llegamos a la penicilina desconociendo el trabajo que hizo Fleming. Así es, ¿no? Desconocemos todo el trabajo que se hizo en materia internacional y nosotros necesitamos, en definitiva, llegar a ese resultado eventualmente. Es un engaño, ¿no? No sé cómo llamarlo, es una estafa. A final de cuentas, en lo jurídico, terminó siendo una estafa a la población que necesita de esa sustancia. Y ni que hablar que este debate principalmente fue motorizado por las madres, los pacientes, los familiares que necesitan o eligen acceder a esta sustancia por la vía vegetal o el autocultivo. También, obviamente, ahí en el grito en el cielo, no tiene ninguna comprobación científica, son productos que no están estandarizados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa, lo que se está obviando en ese debate y en esa crítica, de vuelta, es que cualquier persona con su cuerpo, su autodeterminación, su libertad, su privacidad, tiene el derecho humano a ejercer su propia soberanía. Es un derecho humano elemental de cada una de las personas. Después, si la ciencia médica, las investigaciones científicas avalan la utilización que cada una de las personas hace sobre su propio cuerpo de esta sustancia, bienvenido sea. Bienvenida sea también una cuestión de acompañamiento de los profesionales de la medicina, ¿no? Obviamente, hasta es una cuestión que podría considerarlo, y claramente lo considero así, recomendable, de que cada persona que hace una utilización de cannabis sobre su propio cuerpo, obviamente también hacia niños y niñas que los familiares tienen su patria potestad, que tengan un acompañamiento médico. Y que eventualmente, si el Estado o cualquier método de investigación, en definitiva, logra visibilizar de que estas personas están teniendo un resultado positivo en su salud mediante el consumo de una planta que todavía no está reconocida su utilización médico-científica de ese compuesto de la planta, sus cannabinoides, su cepa, etc. Bueno, que esa experiencia particular de la persona, en definitiva, no se clandestinice, no se criminalice, sino todo lo contrario. Se lleve a una investigación por parte de universidades, del Estado, lo que sea, para tratar de hacer una política de salud pública y trasladar esa experiencia beneficiosa de salud a otros casos. Esa es una política de salud pública, no es la criminalización. Cómo una política de salud pública con estos componentes históricos que resumimos, etcétera, va a seguir amenazando penalmente a las personas, a las madres. Ahora vamos a dar determinados casos. Una madre que autocultiva su sustancia, ya sea una o 200 plantas. No hay ninguna diferencia en la legislación local.
está amenazada hoy por el sistema penal con 4 a 15 años de prisión. 15 años de prisión es el máximo legal establecido para el delito de violación. ¿Se entiende? La desproporción, la ridiculez, la inhumanidad de nuestro régimen penal, por lo menos en este caso y en tantos otros. Si estas madres se juntan a realizar lo que todos ustedes deben conocer, un cultivo colectivo. La ley penal de drogas, 23737, dice que si las conductas son realizadas por 3 o más personas, un cultivo colectivo, le puede corresponder una pena de 6 a 20 años de prisión. 6 a 20 años de prisión es una pena semejante, para hacer una analogía, con la pena de homicidio simple de 8 a 25. O sea, 3 o más madres que se juntan a realizar un cultivo colectivo le podría corresponder la misma pena a un violador o a un homicida. Es irracional, es insano seguir teniendo esa lógica. ¿Con qué fin? ¿Con qué utilidad? Si esta madre necesita trasladar la sustancia, todavía nuestro país sigue penalizando la conducta de tenencia simple y tenencia para consumo personal. Por 1 año a 6 años de prisión en el primer caso y 1 mes a 2 años de prisión en el segundo caso. Se sigue amenazando a una persona que necesita trasladar, por ejemplo, porque su hijo va de vacaciones o en definitiva, no sé, necesita consumir su dosis diaria en el colegio. Puede ser múltiples facetas, como puede ser el consumo de cualquier sustancia terapéutica. Y el sistema penal la amenaza también por esa conducta, por trasladarla y sacarla de su ámbito de la privacidad. Y todo eso es lo que se debatió fuertemente en el Congreso Nacional. No es que no se dijo, se dieron testimonios, madres con casos testigos, con videos de sus hijos y hijas con convulsiones para los diputados, para los senadores, etc. Y se obvió esa parte. Y eso fue lo que esas madres, esos pacientes que acceden a la sustancia por necesidad o decisión individual, ¿no?, claramente fueron dejadas de lado. Y hoy por hoy la ley penal sigue amenazándolos con esas penas. Entonces, ¿qué logramos? Tener una ley que hace un programa de investigación, que hoy por hoy está cuestionada en todo índole. Hace poco se presentó un amparo en Santa Fe que le critica con justa razón, que le critica también qué es lo que establece la ley. En definitiva, si la persona se anota al programa de investigación que establece en manos del Ministerio de Salud y el programa de investigación determina que esa persona necesita cannabis, vaya a saber cuándo también, ¿no?, el Estado le puede proveer esa sustancia, que el Estado tiene 2 vías para proveérsela: la importación, que es lo que va a seguir haciendo claramente, de determinados aceites y de determinadas empresas, ¿no?, y también tiene la producción local de estos medicamentos, de estos fitoterápicos, etc. Esas son las 2 formas por las cuales el Estado le podría brindar la sustancia a esta persona, en términos de gratuidad. Y hoy por hoy también fue cuestionado eso ante la justicia penal, porque no puede ser una política tampoco sanitaria de salud la necesidad de someterse a una investigación médico-científica como para poder acceder a una sustancia. Eso es un ejercicio de biopolítica, es un ejercicio perverso. No puede ser la necesidad de que una se deba anotar a un programa de investigación obligadamente para poder acceder a la sustancia en términos de legalidad. Es perverso. O sea, ¿cómo se nos escapó esa lógica, esa crítica? Entonces hoy por hoy se cuestiona claramente la imposibilidad de autocultivar y también otros considerandos de esta normativa, que, como digo, no avanzó sobre lo que era estrictamente necesario y de reconocimiento de los ejercicios de los derechos. Y en esa materia también me parece que hace falta visibilizar que cada una de las provincias tiene algo que hacer al respecto. Y hoy por hoy estamos viendo, como dije, debates provinciales de adhesión a la ley, una adhesión acrítica. Todo esto se ningunea, ¿no? O sea, todas estas críticas parece que son dejadas de lado de la ley nacional. Aquellas también, o sea, pacientes y madres que en su momento vieron en la ley nacional una luz, una esperanza, etc., hace poco, después de 1 año de la sanción de la ley, dijeron que, diciendo en la prensa, estábamos peor que antes, y claramente están peor que antes, en lo jurídico. ¿No escucho? Después vamos a preguntas o algo. No escucho nada. Entonces, claramente tenemos una situación como para reevaluar a nivel provincial también,
porque las provincias en materia de salud y derechos humanos tienen una competencia concurrente con Nación, ¿no? Claramente las provincias podrían agarrar la legislación y avanzar de una forma mucho más abarcativa de esta realidad que no se logró a nivel nacional. ¿Por qué? Esto es algo muy técnico-jurídico, no me quiero poner técnico-jurídico, pero vale la pena mencionarlo. El artículo 5 de la Ley de Drogas, la 23737, habla que las conductas de autocultivo, de siembra, etcétera, pueden ser penalizadas siempre y cuando se realicen sin autorización y con destino ilegítimo. Nadie podría suponer que una persona que hace uso médico-científico de la sustancia estaría cometiendo un destino ilegítimo, ¿no? Entonces, ese primer requisito de punibilidad de la norma, olvídense de la terminología, lo tenemos salvado. ¿Qué es lo que falta? Ese requisito de autorización. Y la pregunta del millón que se debate es ¿quién puede autorizar eso? Si meramente puede hacerlo el Estado Nacional, o como consideramos tantos otros, las provincias, en su competencia, facultad concurrente en materia de salud y derechos humanos, también pueden establecer un requisito de autorización para que estas personas puedan eventualmente acceder a la sustancia por la vía de autocultivo sin riesgo a ser penalizadas. En derechos siempre tenemos 2 bibliotecas sobre cualquier materia, y más de 2 bibliotecas también. Pero ¿qué pasa? Que en esta materia, como sucedió en otros países, etcétera, no es una cuestión meramente jurídica, es una cuestión de decisión política. O sea, la decisión política que se toma en determinados países de avanzar con la relegalización de la sustancia tampoco es gratuita en materia internacional. Cuando Mujica avanzó en Uruguay, por ejemplo, con la legalización de cannabis para cualquier fin, a nivel internacional los organismos vinculados a la fiscalización de estupefacientes dijeron que Uruguay era un país pirata, ¿no? Y que iba a tener sanciones eventualmente. No es gratuita, no es que no tiene un costo político llevar adelante estas medidas. Ahora, hay que asumir ese costo político eventualmente para llevarlas adelante. Entonces deja de ser meramente una cuestión jurídica, la argumentación jurídica se la podemos dar, ¿no? Las provincias tienen esa facultad como para hacerlo. Después, si por una cuestión de inercia o para simular, en definitiva, que se está dando un resultado, alguna atención a esta demanda histórica, se adhiere nada más a la ley nacional, bueno, es una cuestión también de decisión política. Bastante cobarde, bastante pobre, bastante irrealista respecto de la necesidad real de las poblaciones. En esta materia me parece que cuando las personas que no tienen un reconocimiento de sus derechos por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, ya sea mediante la ley y la reglamentación de la ley, sino todo lo contrario, una restricción de derechos, me parece que la vía, o nos parece en general en pensamiento penal, que la vía es acceder al otro poder que queda como para ampararse, ¿no? Presentar amparos en la justicia para que sean reconocidos estos derechos que fueron dejados de lado. Y últimamente estamos teniendo resultados en esa materia, tenemos el caso de Salta, tenemos el caso de Joaquín en Viedma, tenemos varios amparos presentados. Por la gran cantidad de consultas que tuvimos, etcétera, lanzamos una campaña que la deben conocer bastante de ustedes, si no la comento, que es la campaña Amparate, que es un modelo de amparo que hicimos, obviamente público, gratuito, de acceso libre, para cualquier persona que quiera presentarlo ante la justicia con fin de autocultivar esta sustancia con fines terapéuticos. Es una forma, me parece que, y lo interpretamos así, de democratizar el acceso a la justicia. Había muchas personas que, con justa razón, o sea, esto es un tema muy específico, muy complejo, etcétera, decían, sí, yo tengo un abogado que eventualmente me puede presentar el amparo, pero no tiene ni idea del tema. O sea, no sabe por dónde empezar, por el tema del cannabis y de toda esta historia, leyes que datan de hace 50 años, todo el debate, resoluciones, decretos reglamentarios, ley, etcétera. Y con justa razón. Entonces me parece que, y nos parece en general como colectivo, que era una herramienta útil también para esos colegas, cualquier colega, no hace falta que sea un abogado o una abogada particular, puede ser una defensoría pública, puede ser una ONG que hace litigio estratégico, puede ser, no sé, una facultad que tiene patrocinios jurídicos gratuitos, etcétera. Cualquier persona que se pueda acceder con este formato de amparo
¿no? Para decirle, mira, acá por lo menos tiene una parte del trabajo realizada y quiero ampararme ante la justicia para dejar de ser amenazada por el sistema penal. Esa es la vía, me parece que queda en la actualidad como para inundar de cierta forma la justicia de amparos, de reclamo de los derechos, para acceder en definitiva, esperemos que en el corto plazo, a un reconocimiento pleno de los derechos por parte de los otros poderes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mariano Fusero por venir hasta acá, hasta Bahía. A continuación, vamos a invitar a una mesa integradora jurídico-legal con Mariano Fusero, que va a ser aquí en el Salón de Fundadores, que está dirigida sobre todo a abogados, a trabajadores del aparato jurídico, ¿sí? Y vamos a invitar a subir al escenario, no sé si está preparado, al intendente de la Madrid. Quiero decir también que tenemos la visita de gente de muchos lugares. Vino la gente de Cipolletti, también la agrupación de Cannabis Medicinal Cipolletti. Gente de Bariloche también veo aquí presente. De Río Colorado, Neuquén. La gente de La Pampa también ha venido, que va a desertar el día domingo. Tandil, Ana María, que nos está saludando allá.